Bendiciones. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar, a tu vida a través de la palabra. Hoy el Ministerio Sublime Gracia de la Iglesia Metodista Internacional desde República Dominicana llega a tu vida para bendecirte con una palabra de poder y de sabiduría. Nosotros vamos a dar este pequeño estudio bíblico basado en Éxodo capítulo 18. Vamos a hablar sobre el consejo de Dios. Todo creyente, toda persona de fe necesita el consejo de Dios. El concepto consejo, desde la RAE, o sea, Real Academia de la Lengua, dice que consejo es la opinión o parecer de alguien sobre su conducta, sobre futura. También dice conjunto de personas que se encargan oficialmente de informar sobre determinada dictamen, opinión, advertencia, apercibimiento, advertencia, parecer. La palabra dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Es interesante cómo la palabra de Dios nos presenta que Dios se llama en Isaías 9:6, y un niño es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son atributos y nombre sobre Cristo. Su nombre es consejero. Es una cualidad de Dios, es una cualidad del Hijo, consejero. Su naturaleza, su atributo también es no solamente todopoderoso, no solamente Padre eterno, no solamente admirable, es consejero. David dijo, aún en la noche, mientras duermo, tú aconsejas mi alma. La palabra está llena de versículos y citas donde hablan que Dios es nuestro consejero. Pero también la misma palabra de Dios es nuestra consejera por excelencia. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Prevalecerá la palabra, prevalecerá la verdad de la palabra sobre tu verdad, sobre tu percepción, sobre tu manera de ver el mundo, de ver las cosas. La palabra va por encima, la palabra traspasa más allá de los linderos, de los límites, del conocimiento humano, de la inteligencia humana. La palabra sobrepuja el entendimiento. Por eso el consejo de la palabra será sublime, será mucho más alta, será mucho más elevada, será mucho más completa para tu vida que el consejo humano, que el consejo del hombre. Por eso la palabra como consejera es la mayor y excelente aliada para el creyente. Y es por eso que en Isaías 11 dice, reposará sobre él el espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de conocimiento y de temor. Aleluya. Todos estos conocimientos, sabiduría, inteligencia, consejo, están condensados, concentrados, todos esos atributos en la palabra misma. El creyente que lee la palabra se hace sabio al sencillo. Deseable es más que el oro y dulce más que miel de la que destila el panal. Más que plata, más que oro. Aleluya. La palabra de Dios. La multitud de la sabiduría están concentradas en la palabra. Si hablamos de consejo, el mayor libro, código, aliado, amigo que puedes tener como creyente es la palabra de Dios, que te aconseja en todos los aspectos porque es Dios mismo. Tanto es así el nivel de poder, de consejería que hay en la palabra, que lo abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. De manera que dentro del consejo está escondido la inteligencia, el poder, la sabiduría, el conocimiento. Aleluya. La ciencia.
Está todo concentrado en la palabra. Cuando el creyente lee la palabra, es más sabio. Aleluya. Tiene más ciencia. Tiene más entendimiento para tomar decisiones. Hay creyentes que nunca saben lo que Dios quiere en su vida. Nunca saben cómo buscar la voluntad de Dios. Vaya a la palabra, vaya a la fuente, vaya al origen de todo. Vaya a lo que sustenta todas las cosas, que por ella fueron creados los cielos y la tierra, y todo subsiste y permanece vivo por el orden, por el poder de la misma palabra de Dios. De manera que la palabra es la consejera por excelencia. El creyente que lee la palabra es un creyente que conoce la voluntad de Dios en su vida. Es un creyente que no tiene confusión en su vida porque lee la palabra, está empapado de la palabra, ama la palabra, es guiado, dirigido por la palabra. Y eso es lo que hace un creyente sincero, íntegro, genuino delante de Dios. Por eso cuando Jesús habló con la mujer samaritana, que ella le preguntaba dónde que debe adorar, si en Jerusalén, si en el templo, si en el pozo de Jacob, Jesús dijo, no, es que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es mi verdad? ¿Cuál es tu verdad? Porque mi verdad puede ser una y la tuya puede ser otra. Pero hay una verdad absoluta, la palabra. Y cuando el creyente va a la palabra, aleluya, y se empapa de la palabra, se alinea con la verdad, porque la verdad, aleluya, la verdad asimila la verdad de Dios y entonces se alinea con la palabra. Los que le adoran en espíritu y en verdad. En verdad, porque le adoran conforme a la palabra, conforme a la dirección de la palabra. No hay cosa más hermosa que adorar a Dios con la palabra. Con los salmos, si hay algo que a mí me enseñó y que yo utilizo para instruir a la iglesia a adorar a Dios, es adorarle con la misma palabra de Dios. Porque las palabras más majestuosas, grandiosas, poderosas y verdaderas en cuanto a Dios están en su misma palabra. Entonces, cuando el creyente acude a la palabra como su consejera, va a aprender a alabar a Dios con inteligencia, como dice la palabra. Alabad a Jehová con inteligencia. Alabadle con poder. Alabadle con magnificencia. Toda la hermosura de la santidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra. Aleluya, nos abre ese mundo espiritual, ese mundo celestial, ese mundo sobrenatural, está en la palabra. Y cuando es tu consejera, te va a llevar a otros niveles y te va a llevar a un nivel de mayor capacidad, otro nivel de entendimiento que tú no lo tienes, pero la palabra te lo va a aportar. La palabra va a abrir tu corazón, aleluya, va a conectarte el corazón de Dios por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la cita que tenemos acá, que es en Éxodo capítulo 18, a mí me encanta esta cita para entender cómo Dios obra en el consejo. Y esto es importante porque hay gente que le gusta el consejo de Dios, pero no le gustan escuchar a otras personas, solo Dios. Y entienden que Dios no puede usar a una persona para darle un consejo. Fíjense que dice la palabra en el capítulo 18 que Jetro, el suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro fue a Moisés con su esposa, la esposa de Moisés, y sus dos hijos. Y dice la palabra de Dios que Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con Israel. Y todo el trabajo, versículo 8, óigase bien, y todo el trabajo que habían pasado en el camino. Ojo, Dios no te dice que tú no vas a pasar proceso. Dios no te dice en la palabra que tú no vas a pasar prueba. Ni te dice que tú no vas a pasar trabajo. Versículo 8, y contó Moisés a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo Jehová los había librado. O
O sea, Dios no te dice que no vas a pasar proceso. Dios te dice que estará contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Aleluya. Que estará contigo y que hará milagros y prodigios contigo en medio de tu proceso. Y Jetro se alegró, dice la palabra. Pero dice la palabra de Dios que viendo Jetro como Moisés, al día siguiente se sentó a juzgar el pueblo y estuvo desde la mañana hasta la tarde. Jetro vio y le dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y qué? No, que yo tengo que juzgar los problemas del pueblo y desde la mañana hasta en la tarde. ¿Y por qué tú te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Pero ¿y qué es lo que te pasa a ti? Dice el 15, versículo 15. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tiene asunto, viene a mí porque yo juzgo. Y Jetro dijo, no, pero no, eso que tú estás haciendo no está bien. Moisés, el que con la vara, aleluya, oiga esto, Moisés, el que con la vara golpeó el mar y el mar se abrió. Y extendió la vara y alineó el camino del mar y el pueblo pasó. A Moisés. Digo, mira, tú estás muy mal. Tú vas a perecer junto con todo el pueblo. Tú no vas a aguantar eso. Desfallecerás. Tú y el pueblo junto contigo. Oye mi voz, que yo te aconsejaré. Y Dios te bendecirá. Y Dios estará contigo. Levanta líderes. Somete tú los asuntos a Dios y levanta líderes por príncipe, por tribu. Aleluya. Muéstrale las ordenanzas, muéstrale los códigos de conducta, los códigos morales, la palabra, todo lo que rige la conducta de sociedad que ellos tenían, que era la misma palabra de Dios, y que ellos juzguen al pueblo. Y lo más grave venga donde ti. Y dice la palabra de Dios, además escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo por jefe de millares, de centenas, de 50, de 10. Ponlo como jueces. Delega. Le dio un principio de administración. Es increíble. Miles de años atrás, este hombre, Dios lo lleva a la vida de Moisés. Aleluya. Y Dios hablaba con Moisés y Dios trataba con Moisés. Pero Dios mueve a Jetro a la vida de Moisés para darle un consejo. Para que fuera exitoso. Y la Biblia dice que todo lo que Jetro le dijo, aleluya, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y si esto hicieres, le dice el suegro Jetro, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si no, se te va a armar un caos. Observación, enseñanza, que no siempre es sobre la palabra. También Dios mueve gente inteligente, gente sabia, gente ungida para darte un consejo sabio. Que también Dios obra a través de otro. Que también Dios puede darte una palabra de poder a través de tu pastora, a través de tu pastor. Que Dios puede desatar un problema terrible, una sanidad, un milagro financiero, un milagro, no importa el que tú necesites, por medio de una palabra, de un hombre sabio, de una mujer de Dios, de un hombre de oración, de tu pastor, de tu líder espiritual. Porque Dios también obra así. La Biblia nos enseña, alabado sea el nombre del Señor, que Dios obra a través del consejo. En la Biblia hay modelos de hombres que oyeron el consejo. En este caso Moisés fue humilde. Y a pesar de que el mismo capítulo 18 de Éxodo, Moisés empieza a testificarle a Jetro las grandes maravillas que Dios había hecho con él, le hacía falta a Moisés un consejo de administración, principios de administración y de liderazgo. El delegar, el planificar, el delegar en otros. Principios de liderazgo que él no conocía, Jetro se lo enseñó. Pero también en la Biblia hay hombres que no oyeron el consejo. Y tenemos en ese caso a Sansón, que sus padres lo regañaban, le reclamaban y nunca oyó el consejo de sus padres. Y Sansón fracasó en su ministerio, fracasó en su vida,
por no escuchar el consejo de su padre y de su madre. La palabra está lleno de hombres que renunciaron al consejo y tuvieron una vida de dolor y de fracaso, pero también de grandes hombres y mujeres espirituales que siguieron el consejo de Jehová a través de otras personas. La Biblia dice que hasta a través de un niño Dios puede hablarte, porque de la boca de los que maman, de los niños, fundaste la fortaleza. Porque uno de los principios de oír la voz de Dios es querer escuchar la palabra. Es una disposición del corazón. Por eso es que la palabra habla que la obstinación es pecado como rebelión, como hechicería, la obstinación y la rebelión. Porque Saúl era obstinado y rebelde. Y Dios dijo, lo deseché por obstinado y rebelde, porque como pecado de adivinación y de hechicería, aleluya, unos pecados gravísimos, Dios lo calificó, la persona obstinada. La persona obstinada no ama el consejo. La persona obstinada se cree sabia en su propia opinión. La persona obstinada, aleluya, no ve sabiduría en los demás, cree que tiene toda la razón en todo y es obstinada y no cede al consejo. Y eso es rebeldía delante de la presencia del Señor. Eso es falta de humildad delante de Dios. Mientras más humilde, Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Moisés fue un hombre poderoso. Como Moisés no hubo, aleluya, que Dios usara como Moisés en la Biblia, no lo hubo. Sin embargo, Moisés fue un hombre humilde. Cuando Jetro aconsejó a Moisés, alabado sea el nombre del Señor, Moisés humildemente recibió el consejo. Dios te va a dar el consejo si tu corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, dijo David. Mi corazón está dispuesto. Mucha gente se opone al consejo de la palabra de Dios. Han relegado la palabra a libros de psicología, a libros de ciencias. Y ya hasta en los púlpitos no quieren predicar la palabra de Dios que aconseja, que convierte el alma, que hace sabio el sencillo, que convence al vil pecador de su pecado, que le muestra su miseria espiritual para que vuelvan a Dios, que le muestra su perdición para que reconozcan en Cristo Jesús su Salvador, su Redentor. Porque para tú sentir, aleluya, Jesús y recibirlo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios tiene que mostrarte a ti una miseria espiritual. Y sentir que no tienes conformidad con este mundo, y sentir vacío, y sentir miseria espiritual, emocional, nada te llena. Todo es vanidad, todo es fatiga del espíritu y de la carne. ¿Qué pasa? Que Dios te está despojando del mundo. Que Dios te está mostrando que hay algo más elevado que esta simple vida. Que Dios te está mostrando que estás perdido y necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Que Dios te está mostrando que eres pecador y que estás atado y que solo Jesús liberta, salva y sana. Bendito sea el Señor. Y entonces en este tiempo se está sustituyendo la palabra de Dios por la psicología, por la ciencia, por tantas ciencias que la gente prefiere escuchar principios. Y no estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de los estudios, porque cuando se complementa con la palabra son gran auxilio y obra con poder, pero jamás podrá sustituir la palabra de Dios, porque la palabra aparte de consejo tiene poder. La palabra aparte de aconsejarte te transforma, te cambia, te muda, te regenera, te convierte, te salva, te liberta, te revela a Dios, te revela a Cristo. Escudriña las palabras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ella, aleluya, encontrarán salvación, vida eterna. Y el que cree en mí, de su interior correrá río de Dios, río de agua viva. La palabra la que convierte el alma. La palabra la que doblega la altivez, la rebelión del corazón. La palabra que doblega la ciencia humana, la sabiduría humana, aleluya, al conocimiento,
Aleluya, el señorío de Cristo, nombre, sobre todo nombre, en este siglo y en el venidero. Porque al nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso solo la palabra lo puede hacer. Eso solo la palabra, aleluya, lo puede ministrar. Por eso dice que esa espada que va al alma, a los pensamientos, a la intención, a los tuétanos. Por eso Pablo habla de la espada del Espíritu. Es un arma espiritual, poderosa en Dios. Cuando alguien te da un consejo basado en la palabra, te va a marcar, te va a sanar por medio de esa palabra. Va a establecer un milagro, un cambio poderoso en tu vida, porque no es Él, es la palabra de Dios. Y dice el Señor, y no volverá a mí vacía sin hacer lo que ya yo he dicho. Y Dios juró por su misma palabra. O sea, puso su palabra por garantía. Y primero pasa el cielo y la tierra, más su palabra, su consejo, nunca jamás pasará. Y todo pasará, mas la palabra permanecerá. Y si esa palabra permanecerá por encima de todo, permanece el consejo. El consejo de Dios a través de la palabra. La Biblia enseña que hay muchos tipos de consejo. Dice la palabra que el hijo de David, Roboam, llegó a ser rey. Y los ancianos le pidieron que bajara, porque el pueblo pidió que bajaran los impuestos, la carga de tributos, o sea, de impuestos, era muy fuerte, que se le había puesto Salomón. Y ellos le pidieron que por favor bajara los tributos. Pero él consultó a sus amigos, a los hijos riquitos, con el ambiente de rico entre palacios con el que él se había criado. Y también los ancianos consejeros de Salomón, los asesores de Salomón le dijeron, baja el impuesto y el pueblo te amará y te respaldará y serás un rey exitoso. Pero los amigos, los ingreídos riquitos que nada sabían de Estado ni de gobierno, le dijeron, no, mejor súbele los impuestos. Y le dice, si mi papá los hirió con vara, yo lo iré con látigo. Yo seré más duro todavía con ustedes. Y él siguió el consejo de sus amigos, donde no estaba la sabiduría, donde no estaba la ciencia de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo se rebeló. Lo dejaron, dividieron las tribus. De 12 tribus solo se quedó con 2. ¿Por qué? Porque Roboam no escuchó el consejo de la gente sabia. El necio no oye consejo. El obstinado no oye consejo. El rebelde no ama el consejo. Pero el humilde ama a Dios. Y el humilde busca a Dios a través del consejo. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, cuántas veces leamos la palabra. Dios puede usar a una persona muy simple para mostrarte una gran sabiduría. Yo he conocido gente con problemas terribles y un consejo le ha resuelto su problema. De parte de Dios, de parte de una persona sabia. ¿Por qué? Porque en la multitud del consejo está Dios y en la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Qué me aconsejan? Dice en Segunda de Crónica, Roboam oye el consejo de los jóvenes. Primera de Reyes 12, 6 al 20. ¿Qué respuesta me aconsejan dar? Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro, le dijeron los amigos. Si mi padre los castigó con azote, yo lo azotaré con látigo. Y Roboam no quiso escuchar el pueblo, sino que oyó el consejo de los jóvenes. Y hubo una gran revuelta en el pueblo y Roboam perdió las 10 tribus, solo se quedó con 2 tribus. El pueblo dijo, ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos que ver nada con el hijo de David. Y perdió el reino. Se le disminuyó a la mínima expresión. Y así hay gente. Porque hay gente que busca consejo y quiere un consejo que ya antes lo tiene preconcebido. Porque hay gente que quiere el consejo que le conviene a ellos. No busquen el consejo de Jehová. Yo voy a buscar consejo con fulano porque con los jóvenes,
porque yo sé cómo que ellos me van a aconsejar como a mí me gusta. En la multitud del consejo está la sabiduría. Se dice que no hay mejor consejero que uno mismo. Y eso es en alusión a que si tú no estás buscando el consejo, Dios no te lo va a dar. Que el consejo es para el humilde, el que busca la voluntad de Dios, el que busca en la palabra Dios, el que trata la palabra con la solemnidad que ella merece. Y trato la palabra y leo la palabra con solemnidad, porque lo que ella diga en mi vida es ley, porque ese es mi código de vida, mi código de conducta, de creencia, de ser, de sentir y de pensar la palabra misma, la que transforma, la que cambia, la que regenera, la que salva, como consejera. Y cuando el corazón está dispuesto, entonces buscamos el consejo y acatamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y así entendemos de manera fácil, espontánea, sin complicaciones, el consejo de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, de manera que hoy queremos finalizar exhortándote que busques el consejo de Dios en todas las decisiones importantes de tu vida. Debemos buscar la dirección de Dios. Y que su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Que Dios aconseja a sus hijos, que Dios guía, que Dios dirige, que como el pastor, aleluya, Dios nos pastorea con su callado y nos guía a pastos deliciosos, a aguas de reposo, a hierbas, aleluya, que adereza mesa delante de nosotros, aleluya. Ese es nuestro Dios. Dios te bendiga y concluyo haciendo una oración para que Dios guíe tu vida y te dirija, alabado sea Dios, hacia la salvación, hacia la restauración, hacia el consejo que tú necesitas. Padre, gracias te doy. Bendigo cada oyente en esta hora y declaro que tu consejo prevalecerá para siempre. Y que tú bendices a tu pueblo a través de la palabra y a través de esos hombres y mujeres de Dios consagrados. Tú llevas solución y respuesta. Amén. Busca la respuesta porque ciertamente vendrá en breve y viene de parte de Dios. Dios te bendiga.